38 minutos, han pasado de la hora 16 en todo el país y en estos momentos vamos a desarrollar la agenda económica en la voz de Juanma Morales. Vamos, Juanma, vamos. En principio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el miércoles disertó ante 300 empresarios en Córdoba. Fue en el marco de la campaña. El suicidio masivo. Mirá, fíjate, bueno, de una charla, dice que están, desde el gobierno están poniendo todos los instrumentos para lograr que el salario le gane a la inflación. Y en este marco, dio algunas definiciones que es importante por lo menos tener en cuenta para ver por dónde va. Bueno, uno trata de analizar al ministro de Economía porque entiende que es el que toma las decisiones. En este caso, más o menos, pero es importante escucharlo. Claro que sí. Respecto a la inflación, lo que dicen es que en agosto, todavía obviamente no conocemos los datos de agosto, el ministro asegura que la inflación va a ser más baja que la de julio, es decir, que va a estar por debajo del 3%. Claro, estiman, ayer lo comentabas, si mal no recuerdo, una de las consultoras más relevantes del país, Ferreres y Asociados, sí, estimaban 2,8, 2,9 aproximadamente. Sí, estiman por debajo del 3, en ese sentido, claro, no 1.2. No, claro. No, que igual sería una locura, un 1%. No, ya sé que sería una locura, versus 3%, Pero dice que están contentos porque va a quedar por debajo del 3. Bueno, reconoció que lleva tiempo bajar la inflación. Pero sobre el presupuesto, dio algunas definiciones también interesantes. Dice que el presupuesto 2022, recordemos, el 15 de este mes, el 15 de septiembre, el Ejecutivo tiene la obligación de presentarlo al Congreso. Ya el 15 de septiembre ahora lo tiene que presentar, sí. Todavía no hemos visto los borradores, no se han deslizado algunos datos, ayer comentamos algunos, pero lo cierto es que Guzmán dice que se va a volver a contemplar una reducción del déficit, y en este sentido dice, la inflación tiene un componente monetario, chocolate por la noticia, pero fíjate lo que dice, y en Argentina hay un componente más referido a la inflación, dice que es la coordinación de los precios y los salarios, porque las expectativas juegan un rol clave. Claro, sí, la coordinación de precios y salario, el tema es que las expectativas, porque no ven los empresarios, porque no ven los agentes económicos, porque no ven los emprendedores, porque nadie ve que se estén tomando medidas en serio para reducir la inflación. O sea, no hay política monetaria, no hay política fiscal. Las expectativas, claro, vuelan por el aire porque es el gobierno el encargado no de coordinar los precios, sino de generar las expectativas. Planes. Exacto, un plan. Exacto. Y también se refirió a la deuda del Banco Central. Dice, si lo que se hace es criticar el endeudamiento en pesos por la asistencia del Banco Central, que buscamos ir reduciendo año tras año, lo que se está diciendo es que tendría que haber un ajuste del gasto. ¿A qué llama ajuste del gasto? Eso lo que Guzmán dice es, en la oposición nos critican porque nos endeudamos en pesos. Para no endeudarnos en pesos, lo que tendríamos que hacer sería ajustar el gasto. Pero vos sabés que el gasto del Estado. Claro, pero vos sabés que para ellos ajustar el gasto es mala palabra. Ahora, con ese mismo criterio, Macri tiene que decir lo mismo. Nos culpan a nosotros de no haber de habernos endeudado en dólares. Con ese criterio tendríamos que haber ajustado el gasto. O sea, es lo mismo. Sí. ¿Se entiende? Sí. O sea, es totalmente... A ver, lo que charlamos el otro día es igualmente dañino endeudar el Estado en pesos o en dólares, porque ambas situaciones, el exceso de deuda en pesos o en dólares, si bien generan, aspectos diferentes, pero ambos perjudican a la economía, son cepos al crecimiento, ¿no? Se manifiestan de distinta manera, pero son cepos al crecimiento. Así que, y después respecto a la deuda del Banco Central, al stock del ELIC, ya reconoció que ya pasa los 4 billones de pesos, ¿no? Ahí fíjate, dice Guzmán, buscamos ir reduciendo año a año la deuda. Pero la deuda pública en el primer año y medio del gobierno de Alberto Fernández, del Tesoro, la deuda pública, del Estado, del Poder Ejecutivo, creció 30.000 millones
de dólares, ¿no? Está bien. 30 mil millones de Claro, dólares. se endeudaron en pesos, pero si vos lo pasas a dólares te da 30 mil millones de dólares. Y las LELIQ del Banco Central crecieron 270%. O sea, casi se multiplican por 4, llegaron a 4 billones. O sea, bueno, digamos, esto de buscamos reducir la deuda año a año, no estaría... Oscuro. Sí, Muy oscuro. muy oscuro. Y acá hay otra noticia, y esto relacionado. ¿Te acordás que te comentaba que el Guzmán está contento porque parece que la inflación de agosto va a estar por debajo del 3%? Pero ¿qué pasa? Bueno, según un informe privado de Focus Market, los precios de primera necesidad tuvieron incrementos que están muy por encima de lo que del promedio que por lo menos espera Guzmán del índice de precio al consumidor. Por ejemplo, ¿qué productos? Dice, pero fíjate, precios alguno? sí, entre 7 y el 10%, el último mes, en agosto. Focus Market dice que el segmento de alimentos, bueno, tuvo una suba en agosto del 3,4%. Esto corresponde a un relevamiento de 682 productos. Ahora, fíjate que hay algunos que están en el top 10 de los alimentos que más subieron en agosto, que son muchos de primera necesidad. Bueno, por ejemplo, la mayonesa creció 10%, el azúcar 9,9%, esto en un mes. El té 9,6%, los condimentos 8,7%, las pastas frescas crecieron el mes pasado 8,3%, las toallas femeninas 7,7%, jabón de tocador 7,5%, pan de molde 7,2%, café 7,1%, y después los filos que son para los repuestos de máquinas de afeitar, sí. 7%. Estos son algunos de los productos que más subieron según este relevamiento de Focus Market, ¿no? Y te dice, bueno, acá tenés una distorsión de los precios, o sea, los precios varían, la inflación, el índice de precios es un promedio, hay muchos precios que suben por encima y otros que suben por debajo. En este caso, precios o bienes de primera necesidad que han subido muy por encima. Y esto me trae al recuerdo un poco. ¿Te acordás que hace un tiempo hablamos de Paula Español, que sí, ella, bueno, la secretaria de Comercio, que ella monitorea 90.000 precios por día, que le llega un reporte, en Excel. Claro, y tiene alertas tempranas. Entonces cuando ven un desvío, pip, pip, suena, bueno, este control soviético no estaría funcionando porque no funciona así. Los precios se bajan con política monetaria. Hoy salió un informe en un diario muy interesante y que va en la línea de lo que nosotros comentábamos ayer, ¿no? Nosotros siempre hablamos de este tema del déficit fiscal, que el déficit fiscal hay que financiarlo, que cuando se da este financiamiento a través de títulos públicos, ¿no? De la emisión de deuda por parte del Tesoro, esto le quita financiamiento al sector privado. Es decir, el ahorro que está disponible en la economía, en vez de irse a financiar emprendimientos, empresas, maquinarias, en vez de irse a esos lugares, se va a financiar al Estado, ¿no? El Estado absorbe todo el crédito que hay en la economía. Bueno, después dicen que desde el Estado quieren fomentar los créditos privados, pero ¿cómo los vas a poder fomentar si te aspirás todo el crédito? O sea, es una contradicción en sus términos total. Bueno, una cuestión maradoniana, digamos. Sí. Bueno, mira, te voy a comentar este dato que es muy interesante. Del total de depósitos que hay en el sector privado en el sistema financiero, es decir, de lo que tenés entre cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, esos son más o menos del sector privado, son 5,9 billones de pesos. ¿Sí? Sí. Bueno, del ahorro, de los depósitos del sector privado, el 63% se va a financiar deuda del Banco Central. El 29% se va a financiar deuda emitida por el gobierno nacional y un cachito por las provincias. O sea, que del total del ahorro de los depósitos del sector privado, el 92% se va a financiar al Estado. Dame un ejemplo. Mira, te lo hago simple, de otra manera. De cada 100 pesos que el sector privado deposita en el banco, claro. Sí. 93 pesos se van a financiar al Estado. Entonces, ¿cómo querés
¿Cómo quieren fomentar el crédito privado si no dejan margen? Todo el crédito se lo chupa, se lo aspira el sector público, ¿no? Me pareció muy interesante ese dato, y yo te digo, esto lo saqué yo a partir de los datos del Banco Central del mes de junio, porque bueno, muchas veces tardan en dar el reporte de los datos de las entidades financieras, en qué invierten los bancos, y me dio exactamente los mismos números del informe de este banco, pero es muy impresionante, el 90%, más del 90% es increíble. Del ahorro o de los depósitos del sector privado se los lleva el Estado. O sea, ¿cómo va a haber crédito para hacerte una casa? ¿Cómo va a haber crédito para cambiar la maquinaria de una empresa? ¿Cómo va a haber préstamos personales? Bueno, pero a ver, si los hubiera en este estado de situación, en este escenario, y no estoy justificando la barrabasada fenomenal que hace esta gente, pero digo, ¿cuál sería la tasa de interés, no? Bueno, ahí tenés, a ver... Otro tema. Tenés otro tema, porque vos tenés la tasa de interés, vos decís, che, es del 38, es del 40. Bueno, pero ¿cuánto es la inflación? O sea, vos tenés que medir la tasa de interés, la tasa real. ¿Cuánto estás comparándola con la inflación? Y ahí tenés toda una descoordinación. Porque claro, una moneda que tiene inflación ya te genera distorsiones para toda la economía. Ahí tenés que solucionar o tenés que encarar la política monetaria con reformas serias para poder disminuir la inflación, y así sí generás más previsibilidad, menos distorsiones en todo el circuito financiero, ¿no? Uh-huh. Ahí tenés un tema. Aparte, si tenés inflación no tenés ahorro, y si no tenés ahorro tampoco tenés crédito, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema y ya vincula esto a Brasil, y es muy interesante. El ministro de Turismo, Gilson Machado Neto, dice: Brasil está estudiando represalias contra la Argentina por el impuesto país. Vamos a recapitulizar. Vos tenés el dólar ahorro, ¿no? Sí. ¿Qué es el dólar ahorro? Es el dólar oficial más el 35% de un anticipo a cuenta que por ganancia o por bienes personales que te cobra el Estado de impuesto, 35% de anticipo, más 30% de impuesto a país. Entonces vos, del impuesto a país, o sea que vos tenés el dólar ahorro, que es el dólar oficial, más un anticipo a cuenta de ganancia del 35%, más el impuesto a país del 30%. Te quedan 170 y... A 171, ¿no? Este es el dólar que te cotiza cuando vos vas a comprar los 200 claro, dólares que podás, pero también es el dólar que te cotiza para cuando vos haces gastos con tarjeta de crédito y todos los gastos dolarizados, no solamente turismo. Pagás Netflix, por ejemplo, se te debita a este dólar, ¿no? Es este dólar. Bueno, vos fijate lo nefasto de esta situación, porque vos tenés 35%, dijimos que es anticipo de impuesto a las ganancias. Bueno, que, a ver, si vos no pagás impuesto a las ganancias o si no pagás bienes personales, vos después tenés que tramitar para que te devuelvan el 35%. Tenés que hacer el trámite. El trámite. O sea, vos fijate que loco, el Estado se financia con tu plata, porque vos vas a comprar dólares, ponele, no pagas ganancias ni bienes personales, y el Estado te quita 35% de lo que vos compraste, de dólar, y después vos lo tenés que reclamar después del año, para que te lo devuelvan, no te pague intereses, nada. Lo financiaste compulsivamente al Estado. Y ahora el contrapunto con Brasil, ¿cómo nace? Te digo, esto es el anticipo a cuenta de... Sí, no, eso está claro. La otra pata es el impuesto país, ¿no? Sí. A esto va el gobierno brasilero. Lo que dice el funcionario de Bolsonaro, dice: no es democrático imponer un 30% a los ciudadanos que quieren ir a otros países, menos del Mercosur. Es decir, vos cuando le pones el impuesto al dólar, el impuesto país, lo que estás haciendo, estás encareciendo las vacaciones de los argentinos que se van a Brasil. Que se quieran ir a otro país. En realidad a otro país, Brasil. Pero como él dice, bueno, en este caso, los del Mercosur, que estamos en una unión, en un acuerdo comercial, en un bloque económico, bueno, tendríamos que tener otra preferencia, digamos, eso, ¿no? Otro también trato. También habla del gobierno nacional en torno a la falta de libertad que nosotros tenemos a raíz de sus políticas. ¿No es cierto? Sí. O te la coartan, por lo menos. Sí, totalmente. Lo que pasa que como vos tenés
un precio del dólar que no existe, le tenés que poner impuestos para que justifique y subirle el precio para que desmotive un poco la compra de dólares o el irte a vacacionar afuera o consumir en dólares, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que está pensando el ministro de Turismo de Brasil? Es ponerle un impuesto del 30% a los brasileños que vengan a vacacionar a Argentina. O sea, devolverle la gentileza. Claro. A ver, esto es totalmente contrario. Vos fíjate, hace un tiempo estábamos hablando de una de las propuestas del ministro de Turismo Lamens para subsidiar los pasajes aéreos para que vengan los turistas de los países vecinos de Argentina, ¿no? Bueno, esto va totalmente afecta a este plan porque, bueno, ahora a los turistas brasileños se les puede encarecer venir a vacacionar acá a Argentina. Es decir, que ese impuesto país, ¿sí? Sí. Que el Estado Nacional impone, valga la redundancia, ¿sí? Es una suerte de arancel para otros países, para el ingreso de otros países. Claro, ¿No es bueno. Entonces Brasil hace lo propio. Claro, te encarece ir a... digamos, genera un desincentivo fuera... para los argentinos ir a vacacionar afuera. Bueno, el desincentivo está que el gobierno no quiere que compren dólares. Entonces le sube el precio, pero como no se anima a subirle el precio porque van a decir que devaluaron, le pone un impuesto. Le pone 2 impuestos, ¿no? Pero bueno, en este caso puntualmente el impuesto país. Bueno, otro tema. Y esto tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Hay una alerta en el bastión de Cristina. Porque, bueno, pese a que recientemente se anunció el canje de la deuda, la provincia, digamos, en términos económicos, no despega. Mirá, Buenos Aires fue la 4ª provincia con peor desempeño en el segundo trimestre del año, con una caída del 10% respecto al mismo periodo, o sea, al segundo trimestre del 2019. O sea, estamos comparando 2019 con 2021 porque, bueno, sabemos que en el 2020 estuvo la pandemia. O sea, claro, por supuesto. El desempeño económico, la actividad económica del segundo semestre de este año en la provincia de Buenos Aires fue 10% menor que la actividad económica del segundo semestre del 2019. Está claro. No es poco. Bueno, ante esto, a ver, el gobierno de la provincia y el kirchnerismo lo viene viendo. Por eso justamente impulsaron este proyecto Zonas Frías, ¿no? Para beneficiar a 1,2 bonaerenses con rebajas en la boleta de gas de un 30-50%. Y bueno, Kicillof también busca reactivar el consumo a través de el Banco Provincia y reapertura de paritarias. Están bastante desesperados. No sé cómo estamos de tiempo. Bien, con una más tenés. Dale, tengo una. Me voy al panorama internacional. Pero Dale. ¿por qué? Porque me parece importante destacar esto. Hoy se dio a conocer un dato en Wall Street, el dato de empleo, ¿no? De cuánto empleo se generó en agosto en Estados Unidos. En agosto se generaron 235.000 empleos, pero se esperaba que se generen 720.000 empleos. Este dato, una diferencia. Una diferencia importante. Y acá hay algo interesante. Es el dato, o sea, es el mes que se generaron menos empleos desde enero. O sea, venían por arriba, ¿no? Por encima de los 235.000 empleos mensual. Bueno, a ver, ¿cómo afecta a Argentina? ¿Cómo impacta en Argentina? Bueno, lo que impacta es lo siguiente. Estábamos viendo que los datos de empleo de Estados Unidos y los datos de inflación estaban motivando un poco a la Reserva Federal de Estados Unidos a contraer los estímulos monetarios. Es decir, iniciar el tapering. ¿Qué es el tapering? Bueno, es la compra de activos por parte de la Reserva Federal con el objetivo de inyectar liquidez al mercado. ¿Qué me refiero a compra de activos? Bueno, el Banco Central de Estados Unidos compra por mes 120.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y en hipotecas. Entonces, el tapering era empezar a dar de baja estos estímulos. Bueno, ahora con estos datos de empleo, la tasa de desempleo en Estados Unidos está en 5,2% y el objetivo es llegar a 3,5%. Entonces, con estos datos de empleo, es posible que el tapering que se iba a empezar a dar a finales de este año, bueno, se puede postergar. Esto que es una buena noticia porque quiere decir, para la Argentina por lo menos es una buena noticia, porque quiere decir que los estímulos van a durar más tiempo y es probable que los precios de los commodities se mantengan relativamente altos. ¿Y la mala cuál sería? No, esta es una buena noticia para Argentina. No, yo pensé que había una mala noticia.
esta es buena porque implica que digamos, el inicio del tapering, es decir, venir a retroceder con los estímulos económicos, bueno, se va a postergar un poco más. Cuando el tapering se inicie, ahí los precios de los commodities suelen bajar. ¿Por qué? Porque y esa sería la mala noticia para Argentina, está claro. Bueno, en este caso, parece que puede que el tapering se inicie más tarde de lo que se esperaba. Bien, gracias Juanma. Pasaba Juan Manuel Morales con la agenda económica y de esta manera cerramos el resumen del día de hoy.